fue recto, porque todo lo hizo en la voluntad de Dios. Obedeció a Dios y aprendió a escuchar la voz de Dios, pero no así con sus hijos. El comportamiento de los hijos llevó al pueblo de Israel a tomar una mala decisión. Esta mala decisión le costó y provocó que la ira de Dios viniera sobre ellos. Esta mala decisión que ellos tomaron fue tomada de una buena justificación, porque seguramente que todos se reunieron, cavilaron en su corazón y se pusieron a pensar y a decir: a la verdad, vemos que Samuel ya está viejo y que ha envejecido. Y luego dicen: y vemos a sus hijos que se han entregado a la avaricia y que pervierten el derecho del pueblo. Por lo tanto, no queremos sino un rey para nosotros, como las otras naciones. Ellos pensaron de esta manera y tenían una buena justificación. Amén. Amén. Tenían algo de donde agarrarse que era muy justificable para ellos. Pero en ningún momento se preguntaron en consultárselo a Dios. Una de las cosas que está afectando al pueblo de Dios, Amén. que toman decisiones por lo que aparentemente nosotros vemos que es lo correcto. Hoy vemos cómo muchas veces la impaciencia y el no buscar dirección de Dios está acarreando tanto mal en nuestras vidas. Lo tenemos como ejemplo al pueblo de Israel. Tenemos el ejemplo de Saúl, quien en su momento Dios le dio una palabra. Cuando Samuel le dijo que antes que él llegara, no podía ir a hacer la guerra. O sea, el que debía ofrecer el sacrificio a Dios era Samuel. Él era el encargado. Y Samuel le dijo que en 7 días él vendría. Pero ¿qué vio Saúl? Se desesperó porque vio que sus enemigos estaban viniendo contra él y ya habían cumplido los 7 días. Entonces él tomó la decisión de ofrecer el sacrificio, porque pensó y tuvo una buena justificación. ¿Cuál fue? Que dijo: si yo no hago nada, los enemigos nos destruirían y destruiría al pueblo. Pensó con un buen razonamiento, pero no pensó en si esa era la voluntad de Dios. Las malas decisiones son las que están costándole al pueblo hoy tanto mal. A Saúl le costó su vida, su salvación. Lo vemos también cuando Dios le da una palabra y le dice por boca de Samuel que fuera a Amalec y matara todo: vacas, bueyes, niños, todos debían morir. ¿Y qué hizo Saúl? Se justificó diciendo: tendré misericordia de lo mejor y del rey,
usó de la misericordia, o sea, tuvo una buena justificación. Pero no se preguntó si era la voluntad de Dios. Esto le acarreó mal y que fuera desechado por Dios, por tomar una mala decisión en un buen razonamiento. Porque un buen razonamiento y una buena justificación no significa de que sea de Dios. Buscar dirección, orarle a Dios, es lo que debemos hacer. Gloria a Dios. Estas decisiones le costaron al pueblo de Israel, porque pidieron un rey, y Samuel vino y lo consultó a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Haz lo que te han pedido, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Porque él estaba representando al Señor. Él era la voz de Dios. Y al rechazar a Samuel, lo estaban rechazando a Dios. Así que Dios le dijo, entrégales un rey, entrégaselo, porque esto es lo que ellos quieren. En pocas palabras, no consultaron conmigo, no me preguntaron a mí, sino que todos cavilaron en su corazón y tomaron su propia decisión. Esta mala decisión les costó. Incluso Dios le dice todo lo que les iba a acontecer por ese rey. Pero ellos aún así estaban con su corazón endurecido y le dijeron, queremos un rey. Ya habían tomado la decisión, ya habían determinado un rey para ellos y Dios lo sabía. Por eso le dijo, entrégales el rey y aún diles esto y esto y esto. Que aún así Dios sabía que ellos no iban a cambiar de decisión, porque ya habían cavilado y habían decidido lo que querían sin buscar dirección de Dios. Pero luego vemos en esta historia que después que le sobreviene todo este mal al pueblo de Dios, por causa de esta mala decisión, por no haber buscado dirección de Dios, vemos cómo le vino un gran mal, pero vemos la manera en cómo Dios manifiesta su misericordia, manifiesta su amor, manifiesta su justicia. Porque malas decisiones muchas veces tomamos, porque nos dejamos guiar de nuestro razonamiento y de nuestras propias justificaciones, por causa de los afanes de la vida, por causa de la falta de comunión con Dios, por la falta de escudriñar la palabra, por la falta de buscar a Dios, por la falta de congregarnos, por la falta de ayunar, por la falta de ocuparnos de todo lo que tiene que ver con Dios y nos ocupamos de lo que no tiene que ver con Dios. Dejamos de escuchar la voz de Dios. El dejar de escuchar la voz de Dios nos lleva a tomar malas decisiones que acarrean mal a nuestra vida, pero que no significa de que Dios nos haya desechado.
Aunque el pueblo de Dios, de Israel, tomó una mala decisión sin consultárselo a Dios, Dios le da a entender su misericordia. Porque para eso es la Biblia. Para eso conocemos la palabra de Dios. Para eso escudriñamos la palabra de Dios. Para preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Estoy en el lugar equivocado? ¿Estoy tomando malas decisiones? ¿Lo he consultado a Dios? Es una pregunta que deberíamos hacer y comenzar a hacer. Porque las malas decisiones van a acarrear mal a nuestra vida, dolor, y van a afectar nuestro entorno, quizás nuestra familia, el hogar. Esto lo va a afectar, pero Dios busca que el pueblo siempre se levante, que el pueblo siempre sea restituido en Él. Él no busca que el pueblo quede en el suelo. Él no busca que el pueblo quede ahí derrotado, sino que el pueblo se levante y aprenda a buscar dirección de Dios. Donde leímos, nos presenta todo esto. Samuel les dice al pueblo de Israel, después que habían cometido este gran mal, Samuel les hace entender y les hace ver su falta, pero también les hace ver su pecado y también les hace ver lo airado que Dios estaba por eso, porque Dios le manifestó su gran ira. Samuel clamó a Jehová para que él manifestara lo enojado que estaba con ellos. Pero también Dios aquí manifestó que aunque estaba enojado con el pueblo, también su misericordia estaba ahí.